La médula espinal es una estructura, la más caudal de todo el sistema. Va a tener una organización en sustancia blanca y de sustancia gris. La sustancia gris va a permitir entonces el nacimiento de ciertos fascículos que vienen desde la médula espinal y que van a llegar a sectores pues, o estructuras mucho más dorsales o superiores. Y también por los cordones o los lugares de tránsito de fibras, pues van a estar pasando fascículos. Entonces, es una estructura muy diversa, muy importante si se lesiona y poco estimada, de hecho, pero muy necesaria para que la podamos estudiar. Ojalá a alguno de ustedes les guste la médula espinal, se dedique a hacer cirugía de médula. Necesitamos cirujanos de médula. Bueno, esa era una propaganda. La médula, entonces, la vamos a ver en continuidad con el tallo cerebral, ¿sí? Entonces, por debajo del bulbo vamos a encontrar una organización que tiene más o menos, digámoslo, 1,5 metros más o menos de diámetro, va a tener la médula. Siempre nos la pintan como si fuera recta, pero realmente esta es la forma de la médula. Inicia entonces después o por debajo del bulbo y la parte más ventral va a corresponder a un sector donde se realiza un estrechamiento del tejido que corresponde al cono medular. Y si pensamos en el desarrollo que normalmente tiene la médula, pues podríamos decir que durante la gestación la médula crece a la par del canal vertebral, ¿sí? Pero entonces, como ustedes saben, el cerebro no crece ni se desarrolla o no prolifera, más bien, no es que no se desarrolle, pero sus células no proliferan después del nacimiento. Entonces, la médula no crece, el canal vertebral sí. Y las fibras, entonces, que van a crecer, al final del canal vertebral se van a agrupar, formando algo que se llama la cauda equina o la cola de caballo, que muchos autores consideran es como un vestigio de la cola de los animales. Entonces, la médula va a llegar más o menos a los niveles de L2, L3 de las vértebras. Esas fibras entonces que se agrupan van a estar saliendo al final por debajo de su vértebra, y como lo vimos al principio, nosotros tenemos estructura de meninges que va a estar bordeando el encéfalo y también la médula espinal. Entonces, como la médula espinal debe estar suspendida o sostenida, digámoslo así, por algo, la última parte, el cordón medular, va a estar acompañado de un sector de pía madre que se va a estar adosando a el hueso coccígeo, y ese sector se llama el filum terminale. Entonces, ese filum terminale va a permitir que la médula quede asegurada, digámoslo así, en el hueso coccígeo y no se vaya a estar moviendo, lo cual es importante pues para evitar que hayan daños. Este entonces es el canal vertebral. Vamos a tener entonces dentro del canal vertebral a la médula espinal. Y la médula espinal entonces se va a estar separando en distintos segmentos. Esos segmentos nosotros les llamamos unidades metaméricas. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, la médula cuenta
con 31 segmentos, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxilla. Y esos segmentos, pues, no es que se relacionen directamente con los segmentos vertebrales. Nosotros tenemos 30 segmentos vertebrales, mientras tenemos 31 segmentos medulares. Y por cada segmento medular se va a generar entonces una división que constituye esto que les digo que son unidades metaméricas. En esas unidades metaméricas entonces vamos a encontrar una organización de la actividad motora y de la actividad sensitiva dependiendo del sector donde se encuentra. Y por cada sector de la médula, por cada unidad metamérica, pues vamos a encontrar entonces la salida de unas raíces. En el caso de la organización o la salida de esas raíces, pues encontramos que en la médula la salida de las raíces, principalmente las 7 cervicales, van a estar saliendo por encima de su correspondiente segmento vertebral, mientras que de la octava para abajo van a estar saliendo por debajo de su correspondiente segmento vertebral. Y esto se da porque nosotros tenemos 8 segmentos medulares cervicales, pero tenemos 7 segmentos, cervicales vertebrales. ¿Listo? Y es importante también decir, aquí no se ve muy bien, que la médula va a tener unos engrosamientos, o sea, unos sectores donde esas unidades metaméricas van a ser un poco más anchos y más amplios. Y eso va a corresponder a la inervación de los miembros superiores, en el caso del engrosamiento cervical, que va a ir de C4 a T1, o también se le llama el engrosamiento braquial, y la inervación del miembro inferior, que va a ir de L1 a S2, que también se denomina el engrosamiento lumbar o lumbosacro. Nosotros podríamos considerar que para cada segmento o cada unidad metamérica de la médula, pues vamos a encontrar, como les decía ahorita, una distribución de actividades motoras y funcionamientos sensitivos. En cada uno de sus sectores, entonces, hay una distribución de hacia dónde se dirigen esas raíces y cuáles van a ser los músculos o los miotomas que van a estar recogiendo la información. Y esto, pues ustedes, para esto no se lo tienen que aprender precisamente hoy, esto ustedes lo encuentran en internet y les puede servir para realizar estudio y análisis de la actividad reflejada de sus pacientes. Entonces encontramos en los sectores cervicales una organización que nos permite ir más o menos hasta las manos y el sector de los brazos. Entonces el sector torácico va a estar relacionado con los músculos del abdomen, los músculos también torácicos y el sector de recoger información de allí. Los sectores lumbares pues van a estar relacionados con los movimientos principalmente de las piernas, y los sectores sacros también con movimientos de las piernas, del pie, y principalmente el cono medular está relacionado con los esfínteres vesical y anal. Entonces, alteraciones o compromisos en el cono medular están muy vinculados con un síndrome que afecta los esfínteres vesical y anal. Muy bien, acerca de la organización externa, la topografía externa de la médula, pues vamos a encontrar algunas cosas que son similares y que ya habíamos empezado a ver
cuando estábamos estudiando el tallo cerebral, principalmente el bulbo. Entonces, externamente en la médula vamos a encontrar una organización de sustancia blanca. Todo esto que yo estoy tocando aquí es sustancia blanca. Y por fuera, entonces, encontramos surcos, este surco que venía desde el tallo cerebral y este también que venía desde el tallo cerebral. ¿Recuerdan cómo se llamaban? En tallo cerebral veíamos un surco en la parte anterior y en la parte posterior. Así se llamaba el surco medio o el surco medio anterior y el surco medio posterior. Entonces ellos van a seguir aquí. ¿Sí? Entonces el surco medio anterior o el surco medio posterior. Y vamos a estar viendo lateral a ellos la emergencia de estos que corresponden a las raíces. Entonces, esa salida de las raíces va a generar en la parte anterior y en la parte posterior una especie también de surco. Entonces, estos serían los surcos posterolaterales anteriores y estos serían los surcos anterolaterales y estos serían los posterolaterales. O surcos laterales anteriores y surcos laterales posteriores. Y de ahí entonces van a salir las raíces. Una característica de las raíces es que la raíz que sale de la parte posterior, que es esta que estoy señalando aquí, se llama la raíz dorsal. Y la raíz dorsal va a tener un abultamiento, que es este de acá, que es un ganglio. Las raíces dorsales van a traer información, recoger información sensorial. Mientras que las raíces ventrales, anteriores, no van a tener ganglio y son raíces que inervan músculos, entonces van a ser raíces motoras. Entonces, ventrales sin ganglio, dorsales con ganglio. Dorsales sensitivas, ventrales motoras. Listo. Ahora sí, si yo hago un corte transversal de la médula, me encuentro algo como esto. En ese corte transversal de la médula voy a identificar el surco medio anterior y el surco medio posterior. Vamos a encontrar este surquito de acá, es decir, que era el surco lateral posterior y el surco lateral anterior. Y en médula, la organización de sustancia gris y de sustancia blanca se invierte. Nosotros hemos visto en la corteza cerebral que la médula, que la sustancia gris era como periférica, ¿cierto? Y la sustancia blanca era profunda. Aquí se va a invertir la relación. Entonces, la sustancia blanca es sustancia blanca periférica, mientras que la sustancia gris es profunda y en médula va a tener una forma de H. Esa forma de H va a permitir entonces que nosotros denominemos los sectores de esa H como astas. Entonces, los sectores de la H de acá
acá, que están más orientados hacia la parte anterior o ventral, se llaman las astas ventrales o anteriores también. Mientras que estos sectores del H que van hacia atrás van a ser las astas dorsales. Y yo les había hablado de la salida o entrada de unas raíces, ¿cierto? Les había dicho que generaban los surcos. Entonces vamos a encontrar en la parte dorsal, entre el surco posterior lateral, el derecho y el izquierdo, vamos a encontrar un sector de sustancia blanca, que es todo esto que va a corresponder al cordón posterior, todo este sector de acá. Entre los dos surcos posterolaterales. Y entre los dos surcos anterolaterales se encuentra un sector de sustancia blanca que corresponde al cordón anterior. Ahora, entre la raíz dorsal, el ingreso de la raíz dorsal y el ingreso de la raíz ventral, va a haber también un sector de sustancia blanca que corresponde al cordón lateral. O sea, los fascículos que hemos estudiado nosotros llegan a la médula, salen de la médula, van a estar viajando por esos tres cordones: cordón posterior, cordón anterior y cordón lateral. Entonces vemos una organización, ¿sí? ¿Listo? Estas serían entonces astas dorsales, estas ventrales. Hay unos sectores en la médula espinal donde esa forma de H va a tener una extensión lateral, que es esta de acá. Entonces, esa extensión lateral la vamos a encontrar en los sectores relacionados con la actividad autonómica. En este caso, ahí está, desde T1 a L3 y desde S2 a S4, que son los sectores donde vamos a ver está la distribución del sistema autónomo. No, profe, ¿cómo así que tiene que ver los niveles? O sea, esa región solamente se va a encontrar en esos niveles. Las astas laterales solamente las vamos a ver en esos sectores de la médula. De T1 a L3. Y ahí estoy hablando de las unidades, no estoy hablando de las vértebras. Sí, no estoy hablando de vértebras, estoy hablando del medio. Sí, estoy hablando de las unidades de la médula. Yo tengo una pregunta, profe. Dices que hay raíz dorsal y hay raíz ventral, ¿cierto? Y cuando se juntan, ¿qué forman? ¿Una raíz también? ¿O esas no son raíces? No. Cuando se juntan forman el nervio. Pero, ¿Cómo lo estás pensando? porque como cuando vimos el plexo decíamos que se forma por C6, C7, C8 y así sucesivamente. ¿Esas son las raíces? El plexo braquial, por ejemplo. Ah, pero eso es en sistema autónomo. ¿Eso es el sistema autónomo? No es. El engrosamiento. Ah, ya. O sea, la inervación de los músculos del miembro superior. Sí. Decíamos que las raíces eran C6, C7, C8. Sí, eso es de la inervación de los miembros, del miembro superior y el miembro inferior. Ajá. ¿Listo? Ahí sí se llaman raíces. No, es la formación del plexo. Claro, pero se dice que se formaba por C6, C7, C8, C1 y así. Esos que estoy tomando ahí son raíces, porque así le decía la persona. Sí, Dice, son esas raíces. son las raíces Ok, que van a entonces, estar formando el plexo.
Claro, pero entonces también se forman así de esta manera. ¿Cómo? También se forman así de esta manera con una raíz dorsal y una raíz ventral. Depende de dónde vayan. De aquí van a estar saliendo, ¿cierto? Las fibras, ¿sí? Y el engrosamiento va a estar formando entonces los plexos, ¿sí? Pero entonces van a estar saliendo por su correspondiente vértebra, no sé Sí. ¿sí? Sí, sí. Y entonces, ¿cuál es tu pregunta que ya no supe? Que tú le dices a la proyección de la médula que tiene engrosamiento, raíz, y a la posterior y la otra anterior, ¿cierto? ¿Cómo le dices a eso? Pues le dices raíz posterior o raíz dorsal y raíz ventral. La del engrosamiento es la dorsal y la otra la ventral. Ahora, cuando se juntan, ¿cómo se llama? Este es el ganglio. Sí. Pero es una raíz, o sea, lo que sale es una raíz. Sí. Claro, cuando se juntan también se llama raíz, porque nosotros decíamos que esas eran raíces también. Las que forman el plexo. Pero son los nervios, a eso es lo que me refiero. Ah, bueno, es que. Le llamamos raíces, pero son igual Ya. fibras nerviosas, Porque entonces no entendí eso. periféricas, Ya. ¿sí? Que son las que constituyen los ganglios o el nervio, pero no sé si te... Sí, pues, o sea, es que Diana le decía que son raíces, raíz C6, C7, C8. Que esas eran raíces y formaban juntas el plexo, y después formaban pues, las diferentes fascículos. ¿Ya? No supe cuál era tu pregunta, pero después le pongo mirar bien. Bueno, pero entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acerca de las astas? Tenemos estas que son astas dorsales. Les dije que eran, que llevan información de qué tipo. Sensitivas. Y estas, Motoras. motoras. Y estas que son las astas laterales, van a estar relacionadas con información visceral o visceromotora. ¿Listo? Entonces, por eso se encuentran a estos niveles. Solamente lo vamos a encontrar a estos niveles. ¿Y los reflejos? Ellos no hacen La actividad refleja va a estar dada por ese sector. ¿Sí? La estado lateral. Por las astas laterales, los reflejos visomotores es lo que dice. ¿Sí? Se dan precisamente allí, en estos sectores. Si estamos hablando de la actividad, depende si es actividad de simpático o actividad de parasimpático. Si es simpático, las raíces van de T1 a L3 y parasimpático S2 a S4, que es lo que vamos a ver mañana. ¿Listo? Muy bien. Dependiendo del sector donde yo me encuentre, voy a observar algunas diferencias en la organización de esa sustancia gris. ¿Listo? Por ejemplo, miren, observen aquí tenemos astas laterales, acá no tenemos tantas astas laterales, pero todo depende del sector donde yo me encuentro. Ahora, esas astas están organizadas en láminas. Entonces, las láminas que se encuentran en las astas dorsales van a ser sensitivas y las láminas que se encuentran organizadas en estos sectores más anteriores van a ser motoras. Estas entonces corresponden a una organización que se llama las láminas de Rex. Son 10 en total. La 10ª lámina, que es esta de acá, es una lámina, digámoslo, de paso de fibras, ¿sí? Mientras que estas entonces van a tener células con unas características específicas. Vamos a mirar rápidamente estas células que se encuentran acá. Las láminas van a estar organizadas sí, las fibras que se cruzan van por allí, los fascículos que se cruzan van por allí. Por ejemplo,
ejemplo, ahorita en cerebelo vimos un fascículo que se cruzaba. ¿Cuál era? Que se cruzaba en médula. ¿Cuál fue el fascículo que ahorita que vemos en cerebelo se cruzaba ahí en médula? El espinocerebeloso. ¿Espinocerebeloso cuál? Anterior. El anterior. Entonces, si el fascículo se cruza, se va a cruzar por allí, por lámina 10. Hay otro fascículo sensorial que lleva sensibilidad que se cruza. ¿Quién se lo sabe? Otro fascículo que se hace enseguida. ¿Usted no lo sabe? El de Lisco. No médula. Entonces. Espinotalámico. Espinotalámico lateral y anterior, los dos se cruzan. Entonces, si se cruzan por allí. ¿Listo? Entonces, allí alrededor de ese cruce vamos a encontrar un orificio que corresponde al canal central. Que el canal central va a acompañar entonces todo el trayecto de la médula. La médula en su parte posterior, olvidé decirlo, no va a llegar. Sus astas llegan muy cerca del borde del tejido, pero no llegan hasta el final del tejido. Y sí es importante recordar que hay un contingente de fibras que va a ingresar por aquí, por la raíz dorsal. Entonces, la raíz dorsal que tiene el ganglio va a tener un contingente de fibras medial que va a estar llevando información de propiocepción, vibración, tacto discriminativo. ¿Por qué fascículo? El medial, el misco medial. No, estamos en médula. Espinotalámico. No. Por el fascículo del Contingente medial que ingresa a la médula y que se integra con estos fascículos de la médula espinal y que lleva información de propiocepción, vibración, tacto discriminativo del cuello para abajo. ¿Cuál es el que lleva eso? El fascículo Lo de los Grácilis y cuneatus, ¿cierto? Entonces el contingente medial va a ir por espacio. Y el lateral es un contingente de fibras que va a llevar información, en este caso de dolor, de temperatura, de tacto simple y de sus amigos. ¿Cuáles son los fascículos que van a ir por ahí? Espinotalámicos. Lateral. Anterior. El espinotalámico anterior y Y lateral. lateral. Ya ustedes se imaginan por dónde están esos fascículos. Aquí, ¿cuáles estarían? A nivel Si el medio. contingente medial lleva dolor, temperatura, propiocepción, vibración. Espinotalámicos anterior. Díganme ustedes. Perdón, grácilis y Grácilis y cuneatus. cuneatus, entonces tendrían que estar aquí siempre. Estamos hablando de los espinotalámicos que llevan dolor, que llevan temperatura, que llevan tacto simple, ¿dónde tendrían que estar? Espinotalámico. En el cordón que Lateral. en el cordón lateral. ¿Listo? Ahora vamos a las láminas de Rex. La lámina 1 es una lámina compuesta por células con esta forma, que son células fusiformes, que van a estar organizadas de forma horizontal. Y la lámina 2, la lámina 1 y 2, la lámina 2 va a tener células que ya tienen una forma multipolar, que son estrelladas, y entre las dos, la lámina 1 y 2, van a estar funcionando como láminas que reciben información que permite la modulación del dolor. La lámina 2 es conocida como la sustancia gelatinosa de Rolando, por la apariencia que toma esa lámina cuando se observa en el microscopio. Y esas dos láminas van a tener receptores
para sustancias endorfinérgicas que generan un tamponamiento de la entrada dolorosa. Entonces, a estas láminas es donde preferiblemente van a llegar que vías que nosotros vimos en tallo cerebral. Unas vías que modulan el dolor. Ya sé, sustancia respiratoria. Una que viene de la sustancia grisperia acueductal y que trae que Y otra neurotransmisor. vía espinal, rafe espinal. Rafe espinal. Que viene de la holograma de Entonces, la rafe espinal, ¿qué neurotransmisor trae para acá? Serotonina, Eso sí. ¿cierto? ¿Y sustancia gris? Y la de la sustancia grisperia acueductal, Dopamina. Es glutamato, ¿cierto? Entonces, por estas vías, entonces, se va a permitir que haya un tamponamiento de la entrada dolorosa. La lámina 3 es una lámina que tradicionalmente se ha vinculado como con procesos de integración de información sensorial, que tiene células, que en este caso son células estrelladas, algunas son fusiformes y van a estar organizadas para realizar procesos de integración entre las láminas. La lámina 4 y la lámina 5 van a tener unas columnas de células, unas que van a ser fusiformes, bipolares, y otras que van a ser, en este caso, multipolares, algunas piramidales también. Y las fusiformes se van a encargar de realizar procesos de integración de información, mientras que en estas láminas, que son las láminas 4 y 5, van a estar recibiendo información estas neuronas para aquellas fibras que hacen relevo en la médula espinal, como por ejemplo las vías espinotalámicas, que van a hacer relevo en estos sectores de acá. Pero entonces, ¿qué información es sensorial? Son información sensorial. Son información sensorial. Sí, todas, de 1 a 6 son sensoriales. Son sensitivas. O sea, la pregunté aquí. Todas estas son sensitivas. Y la lámina 6 tiene una conformación muy similar a las anteriores y va a tener unas células mucho más pequeñas que van a participar también de esos procesos de integración. Todas estas, entonces, las astas, las láminas de las astas dorsales van a ser sensoriales. Vamos a encontrar entonces una organización en la parte anterior de la médula un poco más sectorizada de las láminas. Entonces, para eso vamos a estar hablando inicialmente de este grupito de células que se van a organizar en 4 subnúcleos que van a estar allí metiditos dentro de la lámina 7. Estos núcleos que se van a formar aquí corresponden a la lámina 9. La lámina 9 de Retzel, entonces, tiene las células que son las típicas células motoras, alfa motoneuronas o gamma motoneuronas. Las dos van a ser parte de ese conglomerado de células. La 9 tiene alfa y gamma motoneuronas. Entonces, las vías que vienen desde la corteza o las vías motoras, por ejemplo, que vimos ahorita en cerebelo, van a estar llegando a esos sectores, a esas láminas. La lámina 8, bueno, estos son los distintos sectores. Este es un núcleo o un sector, en este caso ventrolateral, este se llama el dorsolateral, este se llama el central y este se llama el ventromedial. Alrededor de ese núcleo ventromedial se encuentra la lámina 8, que en este caso la lámina 8 tiene unas células
de tamaño grande, que son multipolares, algunas son fusiformes. Y estas láminas, en conjunto también con esta lámina 7, van a generar procesos que permiten la integración de la actividad refleja, pero en este caso es actividad refleja a nivel motor. La lámina 7, en los sectores donde hay astas laterales, va a tener los ensanchamientos que van a producir esas astas laterales, de tal manera que también la lámina 7 va a estar participando más de los procesos de integración de los reflejos, en este caso la actividad refleja a nivel viseromotor, perdón. Esta es una síntesis de la organización de esas láminas. Y a nivel motor nosotros podríamos generar una especie de homúnculo donde vamos a encontrar en los sectores que les dije que estaban como más orientados hacia la línea media, los ventromediales, vamos a encontrar la organización de las motoneuronas que van a estar relacionadas con el eje axial. Y las que van a estar más orientadas, o sea, este sector de aquí, está más relacionada con los músculos que se encuentran en la parte distal. Más o menos así nosotros podríamos considerar que se están organizando las alfa-motoneuronas. Muy bien, aquí les estoy mostrando una organización de la médula. Estamos viendo el canal central. No les mencioné, pero esta parte es importante, este de aquí. Este es el surco medio posterior, ¿cierto? De la médula. Este es el engrosamiento cervical, uno de los más arriba. Lateral a este vamos a encontrar un fascículo. ¿Cómo se llama ese fascículo? Gracilis, ¿cierto? Y este de acá, cuneado. Entonces, en medio de esos dos fascículos se va a generar un surco que los separa a los dos. Algunos le llaman el surco paramediano posterior, derecho o izquierdo, dependiendo del sector de la médula donde yo me encuentro. Aquí, ¿cómo le llaman? Aquí le llaman surco intermedio posterior. ¿Sí? Algunos le llaman paramediano, ahí le llaman intermedio. En fin. Y aquí estamos viendo este sector que va a tener entonces astas laterales. Esto no les voy a hacer preguntas acerca de esto, pero sin embargo, miren, ¿listo? Me van a decir, ay, también voy a preguntar histología de la médula. Pues no, les voy a preguntar histología de la médula, pero sin embargo, miren. ¿Listo? Aquí entonces estamos viendo fascículo gracilis, un poco también de cuneatus. Miren aquí que se observan. También estamos en una región torácica, entonces necesariamente tenemos que ver una asta lateral relacionada con la actividad, en este caso simpática. Aquí ya no estamos viendo astas laterales y estamos viendo algo de fascículo de gracilis, ya no estamos viendo cuneatus porque estamos ante una región lumbar. Este es un sector sacro, seguimos viendo a gracilis. Aquí se muestra un poquito de asta lateral. Si es asta lateral, entonces tiene que ser un sector de S1, de S1 a S2. Profe, ¿y esa astra siempre va a ser lámina 9? ¿Siempre va a estar qué? ¿Siempre va a ser lámina 9? ¿O bueno? No, lámina 7, asta lateral. Uy, ya me perdí. Ah, sí, tienes razón. No, es 9. Sí, no, la 7. Las astas laterales son las que tienen que ver con la actividad autonómica.
O sea, el asta lateral número 7, la 7 sea todo esto aquí. El asta lateral, la lámina 7 está extendida y la 9, los núcleos de la 9 están metidos en ella. Ah, o sea, todo eso sería la 7. Y cuando hay astas laterales, entonces la 7 es la que se engrosa para formar las astas laterales. Y los núcleos es el que dice número 9, es que hay 2 9, hay 3 9. 4, Ah, ya, hay pues. 4 que están metidos allí dentro de la 7. No, porque no sé. Por allí, por la sustancia, por la médula, entonces vamos a estar observando el tránsito de fascículos. ¿Por dónde es que van a transitar los fascículos? ¿Cómo se llaman los sectores donde transitan? Por el Es una cordón. pregunta fácil de parcial. Cordón. Por los cordones, ¿cierto? Anterior y lateral. Entonces, anterior, posterior y lateral. Hay unos fascículos que se consideran fascículos intrínsecos de la médula. Dentro de esos encontramos el fascículo propioespinal, que va a ser un fascículo que está alrededor, todo este sector de aquí, de la sustancia gris medular, y que sus fibras entonces van a generar integración de la información que va a estar encontrándose en los distintos sectores metaméricos para generar procesos de integración a ese nivel. El tracto dorsolateral o del Isauer también es un fascículo que se va a encontrar a lo largo de toda la médula espinal. Y se encuentra en este sector de aquí, chicos. Es un fascículo que es importante para los procesos de integración, en este caso, los procesos de integración que se van a dar a nivel del dolor. Cuando nosotros, por esta asta de acá, recibimos información dolorosa, yo les he dicho que cuando nosotros estamos cocinando, nos quemamos y me quemo el dedo, pero yo lo hago así, ¿cierto? Yo retiro la mano, retiro el brazo. Retirar la mano y retirar el brazo implica que por medio de este fascículo dorsolateral o del Isauer, cuando ingresa la información dolorosa se envían fibras, una o dos sectores metaméricos arriba, uno o dos sectores metaméricos abajo, haciendo que la entrada dolorosa active varios grupos musculares para que yo pueda retirar el brazo. Profe, pero ¿qué información llevan los propios? Información diversa, información motora, información sensitiva, es información de integración, Y el otro sí es liberación del dolor. es asociada al dolor. Muy bien, acá mencionan estos como si fueran, cuneatos y grácilis como si fueran intrínsecos, pero yo siempre he pensado que son fascículos ascendentes de la médula. Entonces, cuneatus va de T6 a C2, ¿sí? Y gracilis desde el ganglio sensitivo coxígeo a toda la médula. Ahora, ascendentes desde la médula, el espinocerebeloso posterior, que ya lo vimos, el espinocerebeloso anterior también. Los dos llevan propiocepción inconsciente, el uno de miembros superiores, el uno de miembros inferiores, el espinotalámico lateral, que lleva información de dolor y de temperatura, que se cruza, lo van a ver ustedes en sistema sensorial, se cruza a nivel de médula y asciende hasta el tálamo. El espinotalámico anterior, que lleva información de tacto simple, cosquillas, prurito, líbido. El espinotectal, que también lo vimos, que va desde la médula espinal hasta ¿dónde va? Folículos superiores, acuérdense. El espinolivar, que es un
tracto realmente poco conocido que se cree que va desde la médula espinal hasta las olivas inferiores. Los descendentes, el corticoespinal lateral, que de pronto se los he mencionado, pero todavía no lo tienen tan claro, que es un tracto que va desde la corteza hasta la médula espinal para ejecutar los movimientos principalmente de las extremidades. El corticoespinal anterior, que está más relacionado con los movimientos del eje axial. El rubroespinal, ya lo vimos. Sí, El tectoespinal también lo vimos en el tallo cerebral. El retículo espinal lo vimos en el tallo cerebral y lo repasamos hoy. Extensión. Cerebelo, ¿sí? El vestíbulo espinal también lo repasamos hoy. Y aquí hay una síntesis de más o menos por dónde viajan esos fascículos. Estos que están aquí en azulito son sensitivos. Y estos que están en rojo son motores. Entonces, estos fascículos de acá, pues ya los conocen ustedes. Este es el fascículo espinocerebeloso posterior, que va a estar viajando por el tracto lateral, es el espinocerebeloso también. El espinolivar se conoce realmente muy poco. Profe, pero eso es así discriminativo de lado. Es decir, en un lado o en los dos lados se encuentra lo mismo. Sí, vas a encontrar lo mismo en los dos lados. Ah, ok, pensé que era discriminativo de lado. Este de acá es el corticoespinal, el rubroespinal, van a viajar los dos por el cordón lateral. Pero es corticoespinal Lateral. El tectoespinal, el corticoespinal anterior por el cordón anterior, el vestíbulo espinal también por el cordón anterior. Muy bien, esto era lo que les decía de los dos contingentes de fibras. Estas fibras que van a estar viajando por el contingente lateral se van a cruzar y van a ir al tálamo. Esto lo van a ver ustedes en sistema sensorial. Listo, chicos, vamos a separar un espaciecito para los que tengan preguntas sobre los pares. 7 y vamos. Está la estudiante linda. Ah, no está. Okay. Ustedes esperan. ¿Te vas a ir a dormir? ¿Tienen preguntas, chicos? Buen desecho, creo. Para 7, profe, te puedo preguntar, ¿no sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué significa información de los factores espontáneos? ¿Te vas a ir a dormir? Información de ¿Tú los nuestro papá factores se ocupares o qué? ¿Estás triste? todos los receptores de piel. Ve y Pueden también, ser de olor, que quiero pueden ser de propiocepción. ¿Preguntas de pares? Preguntas de pares, ¿está todo claro? Estamos pensando. Les iba a hacer un quiz de pares, a ver si con ese quiz de pares, Profe, hemos pues tenido en muchos el quizzes asesinos sistema, últimamente. Sí, profe. que lo hagamos en el sistema, a ver si se copian todos y le sacan cuenta. Ah, pues Si les ayuda, sí. Pues porque yo sé que se copian, si se van a hacer, si es en el sistema, yo sé que lo van a copiar. No, profe. Para que suban un poquito la nota. Ay.